Este es el limonero que tiene un mes después de haberle hecho el trasplante a esta nueva maceta, donde la estuvimos potenciando más o menos en el sustrato en la mitad, pero también la estuve regando con agua de lentejas para darle mayor cantidad de hormonas y estimular un mejor enraizamiento. No te preocupes, porque después acá abajo en la descripción te voy a dejar todos los detalles para que puedas verlo. Fíjate lo que pasó después de estos 30 días. Tenemos pimpollos y flores por todos lados en la planta, pero acá hay que tener en cuenta que muchas de estas flores se van a terminar perdiendo o se pueden caer si a esta planta no le damos buena nutrición. Hoy en este video te voy a mostrar una fórmula para ponerla directamente en el sustrato que nos va a estar dando potasio, nitrógeno para que se desarrollen todas las nuevas hojas y que los pimpollos y las flores se transformen en limones. Es importante moverle un poquito la tierra por arriba, en este caso porque ahora lo vamos a fertilizar con esta mezcla que nos va a aportar todos los nutrientes que necesita la planta de limón, no solamente para que estas flores se transformen en nuevos limones, sino que también para que pueda soportar el desarrollo de todas las hojas. Acá lo que hago es una pequeña zanja todo alrededor y ponemos la tierra hacia arriba. Porque como es un compuesto orgánico, vamos a necesitar que nos quede bastante superficial para que se pueda degradar más fácil y así aportar todo el nutriente a las raíces. Esta es la mezcla que voy a usar ahora. Es totalmente orgánica. Por cada 10 litros le voy a estar poniendo 2 cucharadas. Para esta maceta, como tiene 30 litros, le vamos a poner unas 6 cucharadas, todo acá alrededor, bien desparramado. Y ahora te voy a mostrar cómo hacerlo, este fertilizante. Movemos bien y después toda la tierra que teníamos arriba la vamos a empezar a poner para taparlo. Esto es importante que nos quede bien a nivel superficial para que la descomposición de todo este fertilizante que pusimos sea mucho más rápida. Y vamos a regar principalmente todo acá alrededor donde lo pusimos. Siempre es importante que para cualquier frutal que cultives en maceta, que después de hacer el riego veas que el agua se va rápido para asegurarte de tener un buen desarrollo de raíces. Esto prácticamente lo estamos haciendo ahora en primavera, en donde la temperatura aumenta y va a hacer que todo esto se descomponga mucho más rápido. De esta forma, a medida que se vaya descomponiendo y liberando todos los nutrientes, como puede ser por ejemplo el potasio, también vamos a tener nitrógeno para las hojas. Esto va a hacer que el limonero se desarrolle mucho más rápido. Por otro lado, antes de mostrarte cómo hacer esta fórmula, también a este limonero le estuve haciendo la poda de formación, que en realidad no fue una poda, porque estuve tratando de aprovechar todas las ramas sin podarlas, para que de esa forma no las estemos perdiendo y por lo menos aprovechemos toda la floración que tenemos. Esto te lo voy a estar dejando abajo en la descripción para que veas cómo hacer esta formación de la copa sin cortarle las ramas, para poder guiarlas, darle esta forma de copa que tenemos por acá, para aprovechar toda la energía que van a estar dando estas ramas y que la planta no tenga que perder más tiempo en generar nuevas ramas. Y nos vamos adentro a hacer este preparado. Y tanto para el caso de la lenteja como para el arroz, vamos a tratar de triturar lo más posible la semilla para que de esta forma se libere todo lo que tenemos por adentro y que sea mucho más fácil la descomposición para que se empiecen a liberar todos los nutrientes. Acá lo que te recomiendo es poner poca cantidad de lentejas. Para el caso del arroz es exactamente lo mismo, para que la hélice pueda triturarla mucho mejor. Vamos a empezar con pulsos. Y cuando veamos que prácticamente no hay lenteja entera, nos queda lista para empezar a usarla. Y nos queda una cosa así, bien triturada, y lo mismo vamos a buscar para el arroz. Lo que hago acá en casa es, un día en especial, preparo todo esto y lo guardo en frasco bien cerrado para que no le entre humedad, y así ya los tengo listos para usarlos cuando lo necesite. Como te comentaba recién, en el caso del arroz hago lo mismo. Trato que quede un poquito más triturado para que se descomponga más rápido. Y en este caso, la lenteja principalmente nos va a estar aportando nitrógeno, fósforo y micronutrientes importantes, como puede ser el hierro, el magnesio
que esto nos va a ayudar principalmente para todo el crecimiento de la planta. Y el arroz, si bien va a aportar pocas cantidades de potasio, lo estoy poniendo principalmente para que funcione como fuente de alimento para los microorganismos que me ayuden a acelerar la descomposición de las lentejas. Y por otro lado, para completar esta fórmula, las cenizas son fuentes principales de calcio y potasio, y con esto vamos a estar equilibrando todo este fertilizante que vamos a usarlo directamente para este limonero. Y ahora es importante preparar esta mezcla donde vamos a combinar los tres componentes, y acá lo pongo siempre o en la tapa en el frasco. Vamos a usar 5 partes de la lenteja, 3 partes del arroz y 2 partes de las cenizas. Esto siempre hacerlo en frascos bien cerrados para que lo puedas preparar, por ejemplo, la tarde o la noche anterior y usarlo al día siguiente. Lentejas son 5, 2, 3, 4 y 5. Tapamos enseguida. Por otro lado, de arroz son 3. Este arroz es un alimento que enseguida los microorganismos, principalmente los hongos, lo van a estar usando, y con este arroz vamos a hacer que se acelere la descomposición principalmente de la lenteja. Y después de las cenizas vamos a ponerle 2 cucharadas. Acá tenemos la mezcla perfecta. Tapamos y a mezclarlo ahora. Así vamos a tener listo este fertilizante que vamos a usar principalmente para cuando hacemos el cultivo de plantas en maceta. No solamente nos va a servir para los limoneros, sino que también lo uso para todo árbol que tenga en maceta, y más que nada cuando estemos entrando en época de floración. Acá tengo una granada en maceta que pronto la vamos a estar tutorando para poder separarla. Ahí está el cajón que hicimos el otro día, que también le vamos a poner un poquito de este fertilizante. Y lo mismo, cuando son más grandes las macetas, podemos hacer nomás todo alrededor, así la zanja un poquito más profunda. Hay algunas zanahorias por acá también. La vamos a dejar hasta ahí. Y recordad que son aproximadamente 2 cucharadas por cada 10 litros que tenemos de maceta. Y 60 litros más o menos esta maceta. Tapamos como hicimos en el otro caso. Siempre fíjate que se vuelve a repetir lo mismo. Lo vamos a hacer bien superficial para que se empiece a descomponer todo mucho más rápido. Y después, de nuevo, otro riego bien en la zona donde pusimos todo este fertilizante. Así vas a estar liberando un montón de nutrientes, y más que nada en toda esta época de primavera-verano, cuando empieza el calor, la descomposición es mucho más rápida, y lo vamos a poder aplicar aproximadamente cada 15 días en esta época de primavera-verano, donde las temperaturas son más altas, y esto va a hacer que todo se descomponga más rápido. De cualquier forma, podés ir desenterrando y mirando cómo va el nivel de descomposición, y si no llegas a ver nada, podemos volver a aplicarle. Y por acá está el cajón que hicimos el otro día. Mirá cómo vienen las frutillas totalmente súper fuertes. Acá atrás los 2 tomates que habíamos puesto. Este se cargó totalmente de flores. Pero no estaría nada mal aprovechar en este centro que tenemos por acá para ponerle también un poquito de este fertilizante que hicimos. Siempre es mejor donde lo estemos aplicando que sea la zona del lugar, la zona del cajón o de la maceta más lejos a donde estén las plantas. Y en este cajón vamos a mezclarlo bien. Siempre acordate, 5 partes de lenteja, 3 de arroz y 2 de las cenizas. Bien acá en el centro. Esto después vas a ver con el tiempo cómo las plantas cambian totalmente. Más que nada cuando necesitamos nutrición para plantas que están en producción, como pueden ser los tomates o estas frutillas que están por acá abajo. Anda mirando aproximadamente a la semana y vas a ver cómo esto se va descomponiendo, y vas a ver también el cambio que vas a tener en todas tus plantas. Este mismo fertilizante podés aplicar, te recomendaría en principio para que empieces unas 5 cucharadas por metro cuadrado que tengas de huerta, hasta unas 10 cucharadas para empezar y ayudar a nutrir a todo el suelo de tu huerta. Espero que lo pongas en práctica para las plantas que cultivas en tierra o los que hacen cajones, pero también para todos los que cultivan limoneros, como puede ser este, directamente en maceta. Te mando un saludo grande. ¡Chau!